Proverbios 30. Así como Dios usa el dinero para desarrollar y dirigir nuestras vidas, Satanás va a usar lo que Dios provee para estorbarnos. Entonces los cristianos debemos aprender a reconocer el peligro de los enredos del dinero y la esclavitud financiera. La esclavitud física, por lo menos en este país y los países del primer mundo, ya no existen, pero ha sido reemplazada por otra que es igualmente mala, la preocupación o esclavitud mental. Mateo 5 habla de la ansiedad, del afán. Miles de familias cada año son destruidas por preocupaciones financieras causadas por presiones financieras. ¿Por qué? Ahora, hay muchas personas que están en esta posición por cosas fuera de su control. Por ejemplo, alguien quien su esposa tiene tratamientos de cáncer. Entonces, cada gasto de más va todo a eso y se endeudan por eso. Pero hay otras razones. A veces, la mayoría de personas cuando se encuentran en esas presiones financieras es porque han violado uno o más principios financieros de las Escrituras. Proverbios 30, 7 al 9. Dice, 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, ¿cuál es el peligro de las riquezas? Negar a Dios. El negar a Dios porque nos pensamos que todo lo que tenemos lo hemos hecho por nuestra propia fuerza, cuando no es así. ¿Y el peligro de la pobreza? Salir a robar. Ahora, vamos a ver esto más en detalle el domingo, porque vamos a hablar del tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Acá es blasfemar el nombre de mi Dios. Entonces, la forma que uno blasfema o toma el nombre de Dios en vano aquí es por robar. Y voy a explicar la conexión más el domingo, pero tiene que ver con lo que creemos acerca de la provisión de Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios revela de sí mismo. Entonces, por un lado, tantas riquezas que niego a Dios, he llegado acá por mi propia cuenta y no necesito a Dios. Y conozco personas que viven de esa manera. Tienen tanto que parece que no necesitan o piensan que no necesitan a Dios. Y el otro lado es tanta pobreza que sienten que la única opción es robar y no confían en el cuidado de Dios. Nuestra posición frente a las deudas y obligaciones. Vamos a Deuteronomio 15. Aquí vamos a leer un versículo cada uno, comenzando aquí con Oscar, del 1 al 8. Deuteronomio 15, del 1 al 8. Te tocó la más difícil. Versículo número 2. Esta es la manera de la remisión. Perdonará el deudor todo aquel que hizo el sitio de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es perdonada la remisión de Jehová. Herminia, ahí número 3, por favor.
Sigan por ahí atrás, quien quiera. Versículo 7. Ahora, ¿qué principios vemos en estos 8 versículos que se leyeron? Principios, o sea, cosas a las cuales debemos, quizás metas en cuanto a las finanzas. ¿De qué vemos que es la voluntad de Dios en cuanto a las finanzas para su pueblo? Perdonar las deudas. Ahora, es interesante que hace un poco de diferencia entre aquel que es prójimo, o sea, perteneciente al pueblo de Israel, y aquellos que no. Entonces, el que no es parte del pueblo, bueno, que te lo pague. El que sí es tu prójimo, parte del pueblo, eso perdónaselo. Interesante. Ahora, no es que no quiero hacer un paralelo, porque esto es el pueblo de Dios, Israel, en el cual tiene un propósito, ¿sí? Esto es bajo la ley de Moisés, entonces lo tenían que seguir a la letra. Nosotros necesitamos entender el espíritu, el principio detrás de eso, ¿sí? Entonces, hay más gracia y misericordia a los que pertenecen a nuestra familia y nuestra familia de la fe. ¿Algo más? No ser deudores. Y vamos a ver luego en la semana que viene más en cuanto a eso, ¿sí? ¿Cómo estarían varios países si prestaran atención acá, no? Bien, cuando tomamos estas posiciones en cuanto a no tomar prestado, pero prestar y también ser generosos, refleja algo, el versículo 6. ¿Qué refleja cuando nosotros actuamos de esa forma? Que Dios, reconocemos la bendición de Dios en nuestras vidas. De cierta forma, y me gusta decir esto, que podemos ser generosos porque Dios ha sido generoso con nosotros. Entonces, ese mismo principio opera ahí y nos identificamos con la bendición de Dios en nuestras vidas y nos damos cuenta que también podemos ser generosos, bendecir a otros. ¿En algún otro principio que vemos allí? ¿Dios permite al israelita con su prójimo ser medio codito? No. A ver, no se preocupen. Sí, pero cuando el versículo 3, de el que lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Ahí está diciendo, perdona la deuda, ¿sí? Y está entendido que si el hermano no lo puede devolver, eso a través del contexto. También habla de si vos
devuelvan. Es como que si lo diste, como que lo devuelvan por perdido, ¿no? Sí. Y creo que es un buen principio, porque muchas personas se pelean después con este tipo de cosas. Y entonces por eso creo que aclara a él que si no lo puede pagar, que lo perdone. Sí. Apunta también, cuando uno toma esa posición, y claro, uno puede ser extremista y decir, bueno, voy a prestar a todo el mundo y no me van a devolver nada, me van a dejar indigente en la calle. No, no es para tanto. Obviamente uno necesita también operar con el cerebro que Dios le dio, es un buen principio, pero cuando yo presto, esencialmente dándolo por perdido, estoy diciendo algo acerca de ese dinero. Estoy diciendo que ese dinero no es mío, es de Dios. Entonces, si Dios quiere que yo lo tenga de vuelta, esa persona me va a pagar. Si Dios quiere que no lo tenga de vuelta, esa persona obviamente lo necesitaba más y espero que lo pueda pasar a alguien más. Entonces, sí, hay una inclinación, una actitud del corazón que es prevalente aquí. Letra C, la situación de esclavitud financiera a través de la deuda. El pedir prestado o comprar a crédito es una de las causas más comunes de la esclavitud económica. Proverbios 22:7. Y entonces, el que toma prestado viene a ser ¿qué? Esclavo. Ahora, nuestra palabra siervo en castellano, bueno, en el hebreo no hay una diferencia entre siervo y esclavo. Es esclavo. O sea, la voluntad que tiene es del prestador. La indulgencia, el hecho que alguien esté en deuda es probablemente el resultado de una actitud que la persona tiene con respecto a su vida y a las cosas materiales. O sea, la actitud de tengo que tener eso ahora, entonces voy a pedir prestado porque en lugar de esperar a ahorrar y ver si realmente necesito eso, quizás actuando por impulso, pero préstame esto porque yo necesito eso. No todo préstamo, vamos a ver esto, pero no todo préstamo es así, pero la indulgencia o el comprar por impulso revela algo de nuestro corazón, una actitud. Lucas 12:15. ¿Quién quiere leerlo allí? Entonces, es un peligro cuando vivimos con esta avaricia, el ver, tengo que tener eso, tengo que tenerlo y tengo que tenerlo ahora, y nos mete en deudas que es muy difícil salir. Las condiciones de la servidumbre. Para encontrar la sanidad económica de Dios es necesario evaluar primero los problemas por los que estamos pasando. Muchas veces curamos los síntomas, pero no los problemas reales de fondo. Entonces, vamos a Proverbios 3. Hay cuentas atrasadas y es evidenciado por la ansiedad, la frustración, la preocupación. No sé cuántos de ustedes, pero he estado allí mirando el teléfono y decir, ay no, es un acreditador, o es la tarjeta, o de la hipoteca de la casa. Vamos a ignorarlo. ¿Y qué pasa? Unas semanas después, vuelven a llamar. Y eso causa que no quiera agarrar de vuelta el teléfono. ¿Qué dice Proverbios 3?
27 al 28. Entonces, ¿cuál es el principio allí que vemos? ¿Cómo? No sea mezquina o no sea procrastinador con lo que debe. Entonces, en vez de decirle al prestamista, no, hoy no, venite mañana, y mañana le decimos, hoy no, venite mañana, y así es, si lo tengo, acá está. Bien, la pereza lo vemos en Proverbios 21, 25 al 26 y segunda de Tesalonicenses 3:10. Dice primera, pueden corregirla ahí, segunda. La pereza. Alguien que lea Proverbios 21, 25 al 26. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Entonces ahí estamos viendo la actitud del perezoso contra la actitud de uno del justo. La característica del justo implica que uno va a trabajar, que no va a ser perezoso. Ustedes sabían que el trabajo llegó al jardín de Edén antes que el pecado, ¿no? A veces piensan, tengo que trabajar gracias a Adán que pecó. No. El trabajo vino antes del pecado. Es nuestra naturaleza pecaminosa que ve el trabajo como algo negativo y sentimos el cansancio, la exhaustión y no nos llena como debería. Segunda de Tesalonicenses 3:10. ¿Quién lo tiene? Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Que haga su parte. Jóvenes, niños, ¿cuál es su trabajo? ¿Cómo? Ayudar en casa. ¿Qué más? Hacer la tarea. Muy bien. Sí. ¿Saben? No es que no pueden decir, bueno, soy niño, soy joven, no tengo un trabajo fuera de la casa. Sí lo tienen, se llama la escuela. Se llama ayudar con las cosas alrededor de casa. Se llama ser responsable. Sí, no hace falta esperar hasta que ser adulto para ser responsable. De hecho, si no aprendes a ser responsable en los años de tu adolescencia, no vas a ser responsable después. Avaricia, número 3, la avaricia, la actitud de desear constantemente más de lo que se tiene. Leímos ya Lucas 12:15, que nos dice que debemos guardarnos de toda avaricia. ¿Cómo definirían avaricia? Bien, ¿cuál es lo opuesto de la avaricia? El contentamiento, sí. Si quieren pueden anotar, déjenmelo encontrarlo primero. 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esa es 1 Timoteo 6:6. Y finalmente, algo que nos lleva a la servidumbre de las finanzas es la codicia. Entonces, la diferencia entre avaricia y codicia es la avaricia siempre quiere más de lo que uno ya tiene. Codicia es querer lo que otro tiene. Más con un sentido de... ¿Cómo? Ok, de estatus, de nivel.
Quizás codicia y envidia es un poco diferente porque codicia son más con cosas y envidia se trae, quiero eso, sea en su estatus o posesiones, pero quiero a costo de ellos. La envidia quiere mal, desea mal a las otras personas, mientras que la codicia dice, yo quiero eso y no voy a estar satisfecho sin eso. Es una cosa decir, qué lindo auto, estaría genial tener un vehículo más dependible, más confiable o con más volumen para meter más gente para llevar a la iglesia. Es perfectamente bien querer eso. Pero es una cosa decir eso y otra cosa es decir, si tan solo tuviera ese Lamborghini rojo, estaría contento. O veo ese Hyundai Tiburón rojo pasar y digo, ay, ojalá se choque. Sí, eso ya es el primero era buen deseo, después se va a codicia y después avaricia. Bueno, Salmo 73, vamos allí. Alguien que me lea versículos 2 al 3. Salmo 73. Entonces, ¿cuál es el principio allí? ¿Qué pasa cuando tengo envidia? Resbalamos, tropezamos. Tan enfocado en lo que otros tienen y no prestamos atención a todo lo que Dios nos ha dado. Y nos desviamos al no recordar y ver su bendición, su gracia. Y nos olvidamos del juicio de Dios que viene a su tiempo. Si siguen leyendo el Salmo 73, es diciendo, ¿por qué tanto los impíos se glorifican y se enaltecen y todo eso? Y Dios, ¿cuándo vas a hacer justicia? Y al final nos recuerda que Dios va a hacer su justicia. No te preocupes, a su tiempo, a su debida manera. Bueno. Terminamos con esa porción. ¿Alguna pregunta o comentario? Vamos a ver la semana que viene cómo escaparse de la servidumbre. Y creo que vamos a empezar un poco más, ir mucho más práctico de aquí en adelante, espero. ¿Pero alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, si lo tienen, está bien. Le pregunto a algún experto que sepa para la próxima vez. Gracias a Dios que nos da su guía. Padre, te doy gracias que tenemos tu palabra para poder guiarnos en cuanto a cómo manejar los recursos que nos has dado para tu honra y gloria. Y te pido que nos ayudes a hacer exactamente eso, a tener no un mal ojo hacia lo que otros tienen, sino un ojo enfocado en lo que tú nos has dado ya y mirando hacia la meta de cómo usar nuestros recursos para tu honra y gloria, como quizás cuando vemos la falta, la carencia de recursos, que siempre vemos tu mano que nos cuida, que nos protege y que provee por nuestras necesidades. Y Señor, ayúdanos a encontrar nuestra esperanza, nuestra fortaleza en ti, no en las posesiones y los recursos. Te amamos y ayúdanos a amarte más, aún en cómo gastamos lo que nos has dado. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén.